Bienvenidos a todos, a todas a esta Feria del Libro Digital Chaco 2020 con el lema La lectura es tu derecho. En esta oportunidad tiene que ver con la presentación de este libro que se llama Intemperies de Ana María Donato, de la colección Los Imprescindibles de Editorial Contexto. Esta colección verdaderamente es altamente recomendable, no solo por Librería Contexto, sino por los propios autores, quienes vamos a conocerlos y a escucharlo, por supuesto. En esta presentación estará a cargo Maya Bradsford. Adelante. Buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto para mí compartir este espacio de la Feria del Libro con la presentación del libro de la escritora Ana María Donato. El libro Intemperies que estamos presentando hoy forma parte de la colección Los Imprescindibles de Librería Contexto, una colección que abarca el género de la literatura, pero también del ensayo histórico, del ensayo filosófico y cultural. Una colección que está pensada para incluir aquellos textos que, bueno, como el título de la línea editorial lo dice, se consideran imprescindibles porque deberían habitar no solamente nuestras bibliotecas, sino también habitar nuestra memoria individual, nuestra memoria colectiva. En el marco de esa colección, en la que también se han publicado libros de autores y autoras como Pecco Tissenbaum, como Susana Zwarg, como Guido Miranda, como Adolfo Cristaldo y Eduardo Fracchia, ingresa este último número, que como dije al principio es un placer para mí presentar, que es el libro Intemperies de Ana María Donato, que reúne parte de su obra poética, una selección de poemas que empieza con uno de sus primeros libros, ¿no? Las sales y los fuegos, de 1983, y que incluye poemas reunidos, inclusive inéditos, que ha escrito recientemente. Bienvenida, Ana María. Muchísimas gracias. Muchas gracias y a Contexto, por supuesto, por la generosidad, Eso, bueno, es un placer para mí. Y a vos también, muchas gracias. No, por favor, es un placer para mí estar acá con vos y bueno, presentar un libro que para alguien que debe presentarlo, primero tiene que disfrutar de su lectura, y es lo que me pasó a mí con esta obra reunida de poesía que, como dije, toda obra que reúne gran parte de la escritura de un autor o de una autora es de alguna manera un camino de vida, ¿no? El reflejo de experiencias vividas, en este caso, bueno, que van más allá de las 3 o 4 décadas. Entonces, acceder a ese mundo interior a partir de la escritura es una experiencia siempre conmovedora cuando la escritura tiene la posibilidad de transmitir esa sensibilidad de una mirada acerca del mundo, que me parece que es una constante en tu escritura, ¿no? A mí me gustaría ir recorriendo este camino escritural que se puede leer en esta obra, partiendo de, bueno, primero algo que a mí me llamó mucho la atención y que me gustaría conversar con vos, porque creo que es una constante en todos los libros que acá se reúnen, y que es una reflexión acerca de la escritura y del lenguaje, ¿no? Una cierta confianza en la escritura, y me refiero a cuando inclusive con experiencias hondas, no profundas, donde parece que nada queda, aparece sin embargo la escritura como resto, la escritura como una posibilidad inevitable, ¿no? Frente a aquello que se está viviendo. Como una idea constante de escribir poesía con lo que queda y a como dé lugar. No sé qué te parece. Exactamente así, exactamente así, o por lo menos para mí es así. Es decir, escribo desde siempre y escribo sobre lo que siento, y lo que siento está atravesado por mi vida personal, de niña, de adolescente, de mujer,
ya de veterana, pero siempre en el marco del contexto histórico en el que he transitado mis días. Es decir, la historia está atravesada Totalmente. en mi escritura por ejemplo, los inéditos son resultado de esto, de la pandemia, ¿no es cierto? Es decir, el golpe que significa el encuentro con la realidad y la propia interioridad hace que surja el poema. Y por ese mismo impacto, que es absolutamente no racional, sino intuitivo, que sale, es que yo prácticamente no corrijo los poemas. Salen así. Y después cuando los vuelvo a leer no me permiten corregir ni una coma. Tienen que salir así porque me salen así. No es un pecado de soberbia, es confesar cómo el impacto de la realidad, de la historia, que a mí me tocó vivir en todos sus estadios bastante dramáticamente, han conformado este espíritu que es el que se transmuta en esos poemas, en esos versos. Un impulso a Sí, la sí, escritura un vinculado impulso. a la experiencia vital. Y sale, no está programado, no está proyectado, no está previsto, no, es el momento, en ese momento sale el poema desde las entrañas, sale de las entrañas y bueno, supongo que todo también el proceso de lectura que uno tuvo a la larga de la vida es el que da el resultado del manejo del lenguaje. Absolutamente. Y esa cuestión del manejo, de la maleabilidad del lenguaje, me parece que es una de las fortalezas del libro, en el sentido de que permite ver, como decía al principio, un recorrido por una obra consolidada, ¿no? O que se fue consolidando cada vez más con el tiempo, que quizás los libros que no presentan esta secuencialidad de una obra que comienza, como en este caso, ¿no? En los años 80 y que incluye poemas que son absolutamente actuales, ¿no? Como estos inéditos escritos en pandemia, bueno, permite ver también ese trabajo con el lenguaje del poeta, ¿no? De la poeta en tu caso, porque evidentemente si bien podemos encontrar constancias, ¿no? Motivos, recurrencias, ciertos temas y sensibilidades que resuenan, el lenguaje, no obstante, aparece trabajado de diferente manera en los distintos libros que componen esta obra, ¿no? Y es el proceso de la vida. Exacto. Porque la vida va empezando, empezás en una etapa, yo empecé a escribir cuando era muy, muy pequeña, y a pintar también, pero era la pintura, la palabra. Es decir, yo tengo una relación muy, algunos dirán neurótica, yo digo que simplemente es la mía, con el placer de la palabra, la justeza de la palabra, que no vaya más allá de lo que mi alma quiere decir y en el tono que lo quiere decir. Por lo tanto, hay poemas que destilan una cierta sensualidad, Sí. un cierto erotismo, y hay otros que son más tajantes o más duros o más como... Más racionales quizás, yo ¿no? digo que es como la tragedia griega, que de repente pasas de Un estadio a a otro, otro. porque la vida te va consumiendo y se va consumiendo en esos estadios, es decir, en esa mirada que no me la propongo, sale. Jamás pensé un poema, directamente los escribo, y así como los escribo salen. Eso. Así que no sé qué es, pero sí vuelvo a lo que te decía antes, que creo que cada uno somos resultado también, primero de la historia personal y segundo de el bagaje lector que hayamos tenido. Totalmente. Sí, sí, y en relación con eso, Sí. también quería comentar que bueno, otro de los puntos muy notables también en este texto tiene que ver con unas ciertas referencias a tu historia de lecturas, ¿no? Sí.
no solo la escritura como muy presente y muy vinculada a la experiencia vital, sino también la lectura, ¿no? Sí, Como dos experiencias absolutamente necesarias y dependientes, ¿no? Sí. Uno se puede escribir si no se lee, sí. ¿no? Y en el caso, bueno, de los escritores, una compañía constante de la escritura con la lectura, y aparecen, bueno, por supuesto tu formación, les contamos también a quienes nos están escuchando que Ana María, además de ser escritora, es profesora y licenciada en letras, pero sin embargo esta presencia a la que estoy haciendo referencia, ¿no? de esas lecturas no aparecen como con forma de, digamos, referencias académicas, ni mucho menos, ¿no? En absoluto, sino una relación amorosa con la lectura. Exactamente, sí, ¿no? porque uno ha quedado prendida y prendada de ciertos autores, de ciertos personajes, de ciertos momentos de la escritura, y fluyen, se meten cuando vos estás escribiendo sin pensar que va a aparecer en Lorenzo, va a aparecer en Borges o va a aparecer autores, pero porque aparecen, porque están en el subconsciente y se construye en ese momento. Cuando bajas de un renglón, yo uso mucho el encabalgamiento, ¿sí? la hilación del poema, y de repente estoy escribiendo el verso anterior y encabalgo con algo que tiene que ver con lo que me resuena. Claro. Y así se va construyendo. Yo no juzgo mi poesía, yo la escribo, dejo que los demás se encarguen de juzgarla, pero me salen así, me salen así. Y lo he hablado con personas a las que yo he admirado mucho, y precisamente me comentaban esto, bueno, vamos a nombrarlo igual porque fue un gran referente para mí como persona, que es Aledo Meloni, y que él fue el que me dijo esto de que cómo transitaba desde el lenguaje sensual y el lenguaje que tiende a la expresión de la mujer, y de repente sale la protagonista que está tirando no sé qué, me decía él, no sé qué haces, Ana María, pero es otro lenguaje que confronta esto que es lo femenino con esto que es lo masculino. Entonces yo le decía, bueno, ahora soy, ¿qué? ¿Qué híbrido soy? Le decía, ¿qué híbrido soy? No, eso es lo que, pero venía de la intimidad del ser en el poema y la intimidad del hacer, que es la literatura y el leer. Entonces, ahí se conjugan y las aguas de la escritura van oscilando y van encabalgándose. Sí, y se encabalgan, bueno, referencias, motivos, tonos, tonalidades hacia adentro del libro, en los diferentes libros que lo componen, ¿no? Pero a la vez hay una armonía propia dentro de cada uno de esos libros y de los libros entre sí, ¿no? En algunos hay quizás alguna presencia de cierta experimentación formal, ¿no? Con las formas del poema, en la distribución de los versos. En otros irrumpe, como vos decías, más este lado más sensual, más intimista, y de repente en otros tenemos una mirada agudísima de la realidad del momento, ¿no? Un análisis muy lúcido y muy sutil acerca de las consecuencias del ejercicio del que está en el poder de turno, ¿no? Una mirada a veces del momento, pero que también conjuga o dialoga con la historia, ¿no? Acerca, bueno, del propio país, ¿no? Por momentos, digamos, la zona que se dibuja a veces parece que es el país, a veces parece que es una región, a veces esa zona es la infancia, ¿no? Con una presencia muy marcada del mar,
¿no? De cierta geografía que dialoga con la chaqueña que también aparece, pero que no es evidentemente esta, No, sino yo ya que me es consagré otra. chaqueña, Ah, me consagré sí. chaqueña. Antes Cristaldo me decía chaqueñera, como Cha- nos había cuñado a los que no habíamos nacido acá. No, yo ya me consagré como chaqueña. Así Totalmente, que, toda una vida, pero eh, esto digo, ¿no? Que dialoga esa geografía acá con recuerdos de la infancia y de así un... inevitable, ¿Sí? inevitable, porque cuando vos naciste en una zona como yo, donde nací, en la base naval Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, pero en la Sí, base naval Puerto Belgrano, y viví la historia del país, absolutamente. es inexorable. Por un lado, la base naval y por otro lado el regimiento quinto de infantería del Claro. ejército. Entonces, la historia de mi ámbito geográfico y de mi mentalidad de niña estuvo filtrada por esos acontecimientos que me tocaron muy de cerca porque los tuve que vivir, no es que Ujú. fue un paisaje que me contaron, los tuve que vivir. Y después ya en el Chaco tuve el bautismo, digamos, del interior del Chaco que recorrí todo, Ujú. y después me tocó estar en el ojo de la tormenta como profesora en el momento de De la la dictadura. dictadura. Para mí fue muy fuerte, resistí, pero no cedí, no cedí a censurar los libros, a sacar los libros. Yo era profesora de literatura iberoamericana eh, y no, primero empecé como auxiliar de cátedra hasta llegar Ujú. a la titularidad, de dos, porque estaba, primero era una sola Ibero, después se dividió en dos, y, y bueno, esos años para mí fueron muy fuertes porque me negaba y por supuesto eh, no podía poner la historia del país circunstancial a la grandeza de escritores que por ser de izquierda había que anular. Ujú. Entonces era una cosa medio suicida, porque lo Totalmente. he hablado con colegas de la Universidad de Buenos Aires, de La Plata, de Córdoba, y todos me decían, ¿cómo haces? Le pongo el pecho. Bueno, que en ese momento ponerle el pecho era poner la vida, Y ¿no? sí, con amenaza de Con- bomba, con amenaza de todo tipo, trabas de todo tipo, yo de todo lo pasé, Ujú. pero no claudiqué, no claudiqué, y en un momento sí me tuve que ir, me fui, y me pidieron que volviera, y bueno, volví, pero seguí con la mía. Entonces, está penetrado dentro del ser la historia del país. Ujú. Y creo que es uno de los versos que por ahí lo dice. Sí, El país a mí me atravesó por las circunstancias de haber nacido allá y de haber hecho mi adultez acá. acá, ¿Eh? sí. Y la magia del Chaco. Yo digo que el Chaco es mágico. Para los que no saben, el Chaco es mágico. ¿Eh? Contanos eso, a ver, ¿por de dónde esa certeza? La certeza es que yo lo siento mágico, así como siento en mi piel el mar. Mira, se me pone la carne de gallina. Hablar del Chaco es hablar de una pluralidad, de un territorio siempre gestándose y con una historia ancestral ahí, al toque de Claro. la mano. Ujú. Entonces, es un territorio a la vez virgen y nuevo Mm, y creativo. totalmente. ¿Eh? Sigo insistiendo que hasta el día de hoy tengo serias conversaciones y controversias con colegas y amigos que no son de acá, por supuesto, porque todavía no le damos al Chaco el valor que el Chaco tiene. Ujú. Es decir, no difundimos lo que es el Chaco. El Chaco, todo el Chaco, pero para difundir el Chaco hay que conocerlo. Y Claro, para es. conocerlo hay que transitarlo. Y bueno, sigue siendo mágico. Yo me podía, 3 veces hice pasaporte para irme a Europa y ahí están, de recuerdo. Nunca me fui invitada a ser profesora fuera. Dije, no, para mí el Chaco es mágico. ¿Eh? Está bien que la palabra es cazadores, ¿no? Pero cazadores de almas Sí, el sí. Chaca, el Chaco, Ese chacú. el Ujú. Chacú.
Exacto. Así que, no sé, es lo que siento, ese amor entrañable que siento por el Chaco, Bien, que es eso real. es real y es perceptible también Sí. en tu escritura y en el modo en que esa interioridad o la sensibilidad se conecta con lo que está pasando, ¿no? Un diálogo constante que de alguna manera lo dije antes, ¿no? Una cierta expresión de la interioridad, pero siempre en diálogo con el contexto. Y cuando digo contexto digo aspectos históricos como los que mencionabas antes, pero también del estar y del ser chaqueño, del espacio físico, ¿no? de esta Del espacio. geografía de nuestro modo de ser. Y además de la lucha que hay que seguir teniendo con la mirada de los de afuera, Mm, que sigue siendo complicada, sí, sí. sigue siendo complicada y entonces el, la responsabilidad la tenemos nosotros, los chaqueños, Ujú. de mostrar todo lo que acá se hace. Yo estoy maravillada de la cantidad de jóvenes que escriben, la cantidad de jóvenes y viejos, veteranos, todos, que pintan. Hay un trasfondo cultural impresionante. Impresionante. Cuando yo llegué al Chaco, los 70, era el fogón de los arrieros, el, los círculos de las bibliotecas públicas, por supuesto, pero no esta Eclosión, vorágine de sí, sí. eclosión de escritores. Yo recibo permanentemente textos de exalumnos que me mandan para que los mire, Ujú. y es una maravilla, a mí me emociona eso. Yo digo, yo no tengo que escribir más, si tienen que escribir ellos, si tienen que No. publicarles a ellos, no a mí. Ya fui, ya pasó mi historia, pero la juventud que hay acá es increíble. Sí, sí, Es, coincido. Una vitalidad en la vida y el increíble, mundo es increíble. cultural, Y es ¿no? fruto del Chaco. Ujú. Somos frutos, estos chicos son frutos, estas chicas son frutos del espíritu del Chaco. Sí. El espíritu de la vegetación. Anoche yo estaba sentada en el balcón de mi departamento y veía el Chaco oscurecido y digo, le saqué una foto, digo, qué hermoso. A la mañana estaba los tlapachos florecidos. Sí. Entonces, bueno, tenemos todo en Todo. el Chaco. Soy Sí. fanática del Chaco. Bueno, está quedando eso muy, muy palpable y muy a la vista y también, como decía, está en tu literatura. Yo quería también que nos contaras cómo fue el proceso de selección, ¿no? Porque cuando se publica una obra como esta, uno tiene que volver a leerse, ¿no? Volver a sus poemas, volver a sus escritos, hacer un trabajo de selección que supone, con un criterio muy individual, muy propio, muy personal, decir, este poema se incluye, este no, ¿no? Este recorrido va a ser así. ¿Querés, ¿Cómo querés- fue eso? ¿Querés que te confiese? Sí, confesa. Lo dejé todo en manos de contexto. Ah, bueno. Así Ay. que cuando me mandaron la prueba de galera, no tuve que decir absolutamente nada, porque más felicidad, porque habían captado la escritura, Ujú. incluso los que están inéditos que vos bien mencionaste, que tienen que ver con esta última etapa. Y lo que está ahí es lo que eligió la editorial. Y a mí no me costó absolutamente nada aceptarlo, porque primero que respeto profundamente al lector y segundo que estaba ahí. Ni faltaban ni sobraban. Los que quedaron afuera. ¿Eh? Y los que están ahí son el perfil, digamos, mío. Y yo estoy muy feliz porque evidentemente quien los leyó lo entendió. Eso es lo que Eso, más... pudo recuperar un Claro, camino vital y de la mirada escritura. del lector, que es tan importante, Ujú. es tan importante el lector. Así que ningún esfuerzo, lo leí así, como bien, perfecto. No agrego ni saco Ni nada. sacas Nada, nada. Lo dejé tal cual
lo programó, así que el éxito es de la editorial. De la edición de contexto. De la editorial, lo mío. Bueno, que además, bueno, como dije al principio, forma parte también de una línea editorial, ¿no? Que es Los Imprescindibles, así que a partir de ahora también estas intemperies, ¿no? Adentro de esta colección, ¿qué nos podés contar acerca del título? Porque yo vivo en la intemperie. La intemperie sin fin. Es decir, vivir en la intemperie es vivir desnuda con el mundo y que el mundo te atraviese. Es decir, te va atravesando cualquier circunstancia que apela a tu espíritu, que puede ocurrir en la vereda de enfrente, puede ocurrir con un desconocido, puede ocurrir en cualquier lugar del mundo. Entonces tengo poemas de todo lo que pasó en el Mediterráneo, que dejó de ser el Mediterráneo de Serrat para convertirse en un cementerio marino. Totalmente. Que no es el clásico. Y entonces todo lo que ocurre al hombre, la condición del hombre y de la mujer, de la condición humana. La condición humana me toca muchísimo, me apela, y para cerrar esto de el por qué estar a la intemperie, quizás encontré el formato que definió esa intemperie mía de entre el mar y el monte caliente, entre el azul y el blanco, el azul del agua y el blanco del algodón, en un filósofo alemán que yo admiro profundamente, que es Emanuel Levinas, con un trabajo que se llama De otro modo que ser y más allá de la esencia. Fíjate el título que tiene. De otro modo que ser y más allá de la esencia. Entonces, en ese de otro modo que ser es instalarse en el otro modo que ser del otro. Y ahí empieza la gran corriente filosófica de la otredad. Es decir, el otro soy yo. Las circunstancias giran. Totalmente. El otro soy yo. Están los poemas, Ana María, una reflexión también muy presente acerca de la construcción de ese yo individual que en parte somos, pero absolutamente mediado por el otro, ¿no? Sí. Por una otredad que bueno, que nos interpela, que nos hace ser, que nos condiciona, que también nos recuerda que estamos vivos. A mí me gustó mucho también del libro que hay una persistencia, también un hilo conductor en todos los libros que componen esta obra y que tiene que ver con, como decía al principio, una mirada aguda sobre el mundo y que encuentra la manera de poder mostrar condiciones que tienen que ver, aspectos que tienen que ver con la condición humana, pero que se reflejan quizás en lo más pequeño, en lo más cotidiano, ¿no? O sea, por momentos, ¿no? A veces ciertos poemas más hondos, ¿no? O con cierta presencia más profunda en la construcción de las imágenes, de las metáforas, muestra también esa condición humana en momentos extremos, ¿no? Pero hay un diálogo, un movimiento constante entre la reflexión aguda y lúcida sobre aspectos esenciales a la condición humana en esos dos, podríamos decir, vaivenes del alma. Son lo pequeño, lo universal. Sí, ¿no? Sí. Lo que está ahí y lo que se proyecta. Y no es elegido. El poema me elige a mí, que es distinto, que es lo que yo siento. Ni siquiera me atrevo a decir el poema. Lo que escribo me elige. Yo creo que, decime si estoy equivocada, pero para poder percibir o para tener la sensibilidad atenta o trabajada a ese impulso de la escritura, creo que necesariamente, bueno, eso viene de un resonar de la lectura y de un trabajo con el lenguaje que primero es a través de la lectura hasta que después se hace escritura.
O Sinceramente yo no te podría decir porque muchos de mis poemas son de cuando yo era una criatura de 3 años o de 4 años. Entonces creo que es una marea que va hacia la infancia, vuelve a la adultez y hace así toda su ondulación de la marea, y que es el sustrato total de mi escritura y de mi permanencia en mí, pero con el aporte de la magia, que te repito, la magia era el mar, el infinito mar que te devora. Y acá está la magia del verde, del monte, de nuestros árboles, que esos te hacen estar aferrado a las raíces. El mar te arrastra, el Chaco te fija. ¿Está? Así es como yo lo siento dentro de mí. Como lo sentís, sí. Y que, bueno, también volviendo un poquito a esto que decías de las intemperies, ¿no? Y que eso que puede también leerse como un refugio, ¿no? La intemperie también puede ser un refugio, ¿no? Es una identidad también. Una identidad. Una identidad porque cuando estás a la intemperie, yo estoy acá absolutamente sola. Yo me quedé acá con mis hijos y trabajé toda la vida, y a mí el Chaco me sigue dando más de lo que yo di al Chaco. Y la intemperie es que realmente cortás lazos con un montón de cosas que forman lo tradicional de la construcción del ser. Sí. Y yo me tuve que hacer sola. Reconstruir. Es decir, empezar a ser Ana María Donato, y la profesora, la que leía, Y la lectora. La lectora, sí. La que sigo siendo, y desembocar en lo que siempre hice, que fue escribir. Te decía antes de empezar esta entrevista que yo estoy así, tomo el celular y hago un poema en ese momento. ¿Entendés? Lo hago directamente en el celular y ya lo pongo en un archivo y sigo. Ya ni abro la computadora, ni la abro. Claro. Bueno. El celular, que ya es una máquina directamente. Entonces son situaciones que te hacen. Anoche cuento esta anécdota porque quiero que los chaqueños lo sepan. Estaba meditando en un 9º piso, oscurecido, las luces que se ven hasta el aeropuerto, en un paisaje fantástico. Yo estaba con los ojos abiertos y veo que viene por la calle un carro ya con el toque de queda, un carro con una mujer y 4 niños. Por supuesto, me acerco a la baranda y los miro, los detecto bien y los sigo. Y los voy siguiendo y los veo que se paran en el depósito de donde se pone la basura para la recolección. Inmediatamente tomé el celular y lo grabé. Esa imagen no se va más de la vida, porque yo estaba en un estado de meditación y de repente abrí los ojos, vi a esa mujer, eso es lo mágico. Vi a esa mujer con 4 criaturas y encima no poder salir, porque en el edificio hay un control absoluto y yo lo tengo conmigo, y ahí ya está el desgarro. No la intemperie mía, que estoy protegida, sino la intemperie de esos. De esa mujer con 4 criaturas que encima se escuchaban hasta el 9º piso, porque sale en el audio cómo los hermanitos se pasaban las cosas. Entonces te parte el alma, y bueno, y sale el poema. Esas intemperies, no solamente la mía personal, sino esas intemperies, que yo soy muy sensible a eso, soy muy sensible, pero también convengamos que el destino me lo pone. ¿Entendés? Yo no estoy esperando ver esa escena. Sí, son imágenes que nos pueden sorprender en nuestro transcurrir en este espacio, ¿no? Sí, en cualquier espacio. Pero se da la conjugación poética, si vos querés, de la noche, las luces amarillas. Claro, ¿no? la composición visual. La composición visual era de una película surrealista, no, absolutamente realista.
y sobre todo el agujero te queda en el alma, Ujú. porque hasta ahí pudiste llegar. Por supuesto que después lo derivé al grupo con el cual yo estoy en contacto, que son mis queridísimas colegas también del Nacional, y fue un instante, por eso la vida viene a mí y yo me meto en la vida. Ujú. ¿Está? Es decir, pero hay algo que yo no puedo describir. Hay algo que me marcó y me sigue marcando, las circunstancias por las cuales cada cosa que yo vivo se convierte en poema. Eso, ¿no? El atravesar la experiencia o ir atravesando la vida a través de los poemas y de la escritura, Sí. ¿no? La condición. Es una llamada. Es una llamada porque fue automáticamente lo que surgió. Ujú. Sí, la situación, el dolor de estómago y el poema que se escribió instantáneamente. Ujú. Y esas son las intemperies. Totalmente, Todos. Y si hablamos del mundo, todos estamos a la intemperie. totalmente. No hay ninguna seguridad en ningún lado, solamente la seguridad interior. Claro, el refugio. Y bueno, el poema como también resultado o consecuencia de la experiencia en la intemperie, ¿no? Claro. Bueno, si te parece, Ana María, leemos. A mí me gustaría compartir con las personas que nos están escuchando algunos de los textos que forman parte de esta obra naciente en esta condición de ser obra seleccionada, obra reunida. Voy a leer un poema que se titula Situaciones y que es de Las sales y los fuegos, el primero de los libros que conforman esta obra. Una voz escuchada en medio del silencio de la noche puede hacernos estremecer de placer o de terror. Todo depende del lugar donde nos hallemos, de la persona que nos hable, de la intención que nos revele y sobre todo de la libertad que tengamos para poder contestar. Leo otro poema. Yo creo que bueno, es muy difícil comentar algo acerca de un poema porque el poema hace su efecto en el que está escuchando o en el que está leyendo, ¿no? Entonces, Los trabajos y los días. Ser el sueño de otros es relativamente fácil, en todo caso posible. Todos estamos sujetos individual o colectivamente a esa posibilidad. Lo difícil, lo hercúleo, es ser el sueño de uno mismo y comprobar al despertar que no ha habido falsificación. Voy a leer un poema más, si te parece. Ana María, a mí me parece el mejor modo de que quienes nos están escuchando puedan acercarse a esta obra poética realmente imprescindible. Espíritu oriental. Fuera de mí el tiempo existe como una máscara que los otros usan para recordarme que todo fluye. Un monje zen diría sabiamente: el río no modifica el cauce. Una gota de lluvia ha quedado pendiente del alero. Cuento hasta 5 y la gota cae. Ana María, ¿qué sentís cuando escuchás tus poemas? ¿Pensás en el lector que los recibe? por supuesto. Un tremendo agradecimiento porque cuando escribís porque necesitas hacerlo. Es como cuando tenés a alguien amado, lo besás porque necesitas hacerlo. Sea una pareja, sea un hijo, ¿no es cierto? Un agradecimiento, si encima lo internalizan, lo entienden que eso les puede pasar a ellos también. Bueno, yo no sé describir lo que ustedes, los lectores, o yo misma como lector de otros escritores, por supuesto, puede ser la fascinación, porque ocurre, que es la fascinación o directamente la separación. Esto no me toca, no me resuena,
no esta anihilación con mi alma, con mi espíritu, ocurre. Hay cientos de miles de libros de poetas, pero hay un hilo que conduce nuestra esencia, nuestro ser, a esa otra persona que ha escrito otra historia y lo ha vuelto en palabras, en versos. Y el verso tiene una estructura, no es corrido. El verso es una estructura vertical que tiene su ritmo, su cadencia, su fragilidad y su fortaleza. Y si el otro lo entiende, te sentís acompañada. Bueno, ahí está, le entregué algo que le sirvió a alguien para encontrarse consigo mismo. Nada más que eso, pero parte de la experiencia de uno, ¿no? En mi caso, yo digo que sea así. Claro. Nada previsto. Nada previsto. Lo que suceda cuando el poema hace su efecto en quien lee. Cuando aparece. Cuando el tema aparece. Ahora que, bueno, que esta obra se publica, que va a empezar su camino de relectura en algunos casos, porque son obras que ya han sido editadas, y de nueva lectura en el caso de los inéditos, o de nuevos trayectos, ¿no? Trazados hacia dentro de la propia obra, y que eso, bueno, va a soltarse y a empezar a circular. ¿Cambia en algo tu producción? ¿Seguís escribiendo? ¿Escribís todos los días? ¿Qué significa algo la publicación de esta obra en relación concreta con tu hacer de todos los días vinculado a la escritura? No, porque yo siempre digo que no soy escritora, que escribo, que es otra cosa, y porque el escritor tiene otro métier, otro contexto de confabulación de circunstancias que a mí no me llegan. Es decir, no me llegan a mí como estructura de mostrar lo mío. No me modifica en nada y sí me agrega ser, es decir, no quedó encerrado en un baúl, sino que alguien lo leyó y ya con eso es suficiente. No importa si yo llego a saberlo o no llego a saberlo, y recalco, son tremendamente generosos conmigo, acá y fuera del Chaco y del país, pero no estoy atenta a si tengo... A las repercusiones. No estoy atenta porque sería falso decirlo. Yo escribo, y si el libro circula. Además que sabemos todos los poetas que la poesía no se vende, vamos a trabajar por ahí. Totalmente. Lo primero que a mí me dijeron acá, sí. La poesía no se vende. Pero no, uno es esto. Yo soy esto. No puedo enmascararme en nada. No puedo. Soy la suma de todos mis intemperies y todas mis fortalezas. O sea, todo mi mar y todo mi quebracho. Así para hacer una metáfora de mi vida. Una imagen preciosa que me parece ideal para cerrar este encuentro. Ana María, te agradezco muchísimo que hayas compartido este espacio con nosotros. Para mí ha sido un gusto enorme leer tu libro y poder presentarlo acá en el marco de la feria. Te agradezco esta generosidad. No, por favor. Invitamos a quienes nos están escuchando a que, bueno, puedan también compartir, vivir esta experiencia de lectura de intemperies, este libro que a partir de ahora forma parte de la colección Los Imprescindibles de la librería Contexto, y los invitamos a que sigan participando de las actividades de nuestra Feria del Libro. Muchas gracias. Gracias a vos y gracias a todos. Gracias, un placer escucharlos y un placer recorrer toda esta poesía rica que tiene nuestra historia chaqueña. Quédate ahí, seguí en nuestras redes, informate las diferentes actividades que se van a ir realizando en diferentes horarios. Seguí nuestras redes para compartir también este momento aquí que tiene que ver con la Feria del Libro Digital Chaco 2020. La lectura es tu derecho.